El surgimiento de los superhéroes dentro de la industria del cómic americano representó un fuerte impulso para el medio, posicionándolo como una de las fuentes de entretenimiento más consumidas en Occidente. Como la mayor parte de este movimiento se suscitó en los Estados Unidos, mucha de su evolución se ve influenciada por las diferentes etapas y acontecimientos históricos ocurridos en aquel país a lo largo del siglo XX. Es por eso que hoy, en Nación Cómic, te hablaremos sobre las edades clásicas del cómic americano. La Edad de Oro. La Edad de Oro del cómic norteamericano dio comienzo en abril de 1938 con el lanzamiento del Action Comics número 1, título en el que se presentaba Superman, el primer superhéroe de la historia. La popularidad del personaje fue tan grande que impulsó enormemente la industria de las historietas, consolidándola y provocando que en los meses posteriores surgieran cientos de personajes similares, como las primeras versiones de Flash, Linterna Verde, El Hombre Halcón, entre otros. Para este periodo, también daría sus primeros pasos el universo DC, con la publicación del All-Star Comics número 3 de diciembre de 1940, donde se estableció que los personajes de la editorial coexistían en una misma realidad, e incluso podían llegar a encontrarse y formar equipos. Dentro de este cómic, debutó la Sociedad de la Justicia de América, quienes son considerados el primer grupo oficial de superhéroes. En sus primeros años, los superhéroes surgieron como una evolución natural de las novelas pulp, las cuales, mucho antes que la Edad de Oro comenzara oficialmente, ya presentaban personajes con habilidades especiales combatiendo el crimen. Un ejemplo de esta nueva oleada de héroes es el de Batman, cuya estética y aventuras estaban enormemente influenciadas por dichas novelas. Todo cambiaría drásticamente en la década de los 40, periodo en el que los Estados Unidos entrarían de forma activa a la Segunda Guerra Mundial. Durante este conflicto bélico, el gobierno de dicho país adoptaría una postura altamente patriótica y verían en los cómics una excelente oportunidad para realizar propaganda. Así nacerían personajes que participarían abiertamente en el conflicto, como el mismo Tío Sam o el Capitán América, quien en su primera portada era mostrado golpeando a Hitler en el rostro. Incluso superhéroes como Superman, quien en un inicio fue concebido como un protector de los oprimidos, pasaría a convertirse en un héroe patriótico, cumpliendo los estandartes del tan idealizado estilo de vida estadounidense. Algo común en estos relatos es que ya se alejaban del dramatismo del género pulp y comenzaban a contar historias más infantiles, que en ocasiones rayaban en el absurdo o en el ridículo. Esto ocasionaba que los cómics por aquella época fueran vistos por los padres únicamente como un entretenimiento barato para sus hijos. Dentro de esta nueva oleada de personajes, también surgiría uno de los íconos más importantes de la cultura pop, la Mujer Maravilla, quien junto a Superman y Batman integrarían la llamada Trinidad de DC Comics. Paralelo al éxito masivo de los superhéroes, comenzarían a surgir muchas variedades de historietas, las cuales también trasladaban otros géneros de las novelas pulp al formato cómic, como los westerns, las historias de terror, los melodramas románticos, entre muchos otros más. Un curioso ejemplo de estos cómics alternativos fue la antología Pep Comics, en donde debutaron personajes como The Shield, Black Hood y Steel Sterling, los cuales intentaban participar en este boom de los superhéroes patrióticos, pero que irónicamente serían opacados por un personaje secundario sin poderes, llamado Archie. La popularidad de Archie fue tanta que dentro de pocos meses se convertiría en el personaje principal dentro de dicha antología. Este tipo de publicaciones más enfocadas en aventuras adolescentes llenarían el espacio dejado por los superhéroes al terminar la guerra, ya que para ese momento los intereses del público habían cambiado drásticamente, ocasionando que muchos héroes fueran cancelados debido a la baja en las ventas, dejando únicamente 3 series sobrevivientes. Estas eran las de Superman, Batman y la Mujer Maravilla. En 1954 se publicaría La seducción del inocente, un ensayo escrito por el psicólogo Frederick Bertman, en donde se señalaba a los cómics como los responsables directos de la corrupción en los menores. Tanto sería su impacto que provocaría la creación del Comics Code Authority,
un organismo que se encargaría de regular y catalogar todo el contenido publicado en las revistas dentro de Estados Unidos. La Edad de Plata. A inicios de la década de los 50, el interés del público por los superhéroes estaba casi extinto, limitándose únicamente a los personajes de la Trinidad DC, quienes para ese momento ya habían trascendido a ser íconos culturales, cuyas historias habían sido degradadas a relatos más enfocados en lo infantil o incluso lo cómico absurdo. Esto se debía al brutal cambio generacional que se vivió entre décadas, ya que el público se encontraba más fascinado por los avances científicos posteriores a la bomba atómica, incluida la carrera aeroespacial de las grandes potencias mundiales, quienes en aquel entonces competían por llegar a la Luna. DC Comics, tratando de adaptarse a estas nuevas tendencias, lanzaría en marzo de 1956 la antología Showcase, que funcionaría como un terreno de pruebas para futuras series potenciales. Es con la publicación de su cuarta edición que se daría inicio oficialmente a la Edad de Plata de los cómics. En este número conoceríamos la segunda versión de Flash, un científico forense llamado Barry Allen, quien al ser impactado por un rayo mientras se le derramaban unos químicos, adquiere supervelocidad. Esta actualización del anterior personaje tendría tanto éxito entre los lectores que otros héroes también recibirían sus propios reinicios y cambios de imagen. Uno de los más exitosos fue Linterna Verde, quien pasaba de ser un ingeniero de trenes que encontraba una linterna mágica a un piloto de pruebas que se unía a una policía intergaláctica. Así los superhéroes de la Edad de Oro serían transformados de seres con orígenes mágicos y mitológicos a personajes que adquirían sus habilidades por medio de la ciencia o la tecnología, además de que se dejaba atrás el patriotismo exagerado para dar paso a héroes más humanos y relacionables con la clase trabajadora. Durante este periodo surgió el equipo de superhéroes conocido como la Liga de la Justicia, quienes fueron los primeros en luchar juntos dentro de una misma publicación. A diferencia de la Sociedad de la Justicia, donde los miembros se reunían únicamente para relatar sus aventuras individuales en formato antología. Para principios de la década de los 60, el panorama cambiaría nuevamente, cuando la editorial Marvel Comics publicara en noviembre de 1961 el primer número de Los Cuatro Fantásticos, quienes surgieron como una respuesta directa a la Liga de la Justicia. Este nuevo equipo, a diferencia de los héroes de la época, no consideraba sus poderes como una bendición, sino como una carga la cual nunca pidieron. Esto era reflejado en su mayoría con el personaje de La Mole, quien sufría y maldecía constantemente el haber sido convertido en un monstruo. Otro ejemplo de esta nueva tendencia fue Spider-Man, quien era un chico de 15 años que, como cualquier adolescente, su vida era un completo desastre, y que al recibir sus poderes no arreglaría su situación, sino que se complicaría aún más, mostrándonos un enfoque aún más realista de lo visto en la Edad Dorada, donde los héroes eran reflejados como seres perfectos a los que nada podía salirles mal. La bomba atómica y la energía nuclear también continuarían siendo tendencia debido a la incertidumbre generada por la Guerra Fría, y esto daría pie a personajes como el increíble Hulk, quien debía sus poderes gracias a la radiación, pero que a su vez funcionaba como metáfora de la destrucción que ésta podía generar si se salía de control. Toda esta nueva oleada de héroes más humanizados y tridimensionales con los que los lectores podían relacionarse fue principalmente orquestada por la legendaria dupla de creativos Jack Kirby y Stan Lee, quienes se encargarían de consolidar a la editorial como la segunda más grande en Estados Unidos y principal competencia de DC Comics. Por su parte, DC continuaría explorando su vasto imaginario con la introducción del multiverso a través de sus eventos anuales, bautizados como Crisis. Un concepto que hasta nuestros días es altamente explotado para contar historias, ya que establece la existencia de múltiples tierras con diferentes versiones de los héroes en cada una. También debutaría en televisión la icónica serie live action de Batman, protagonizada por Adam West, la cual sería todo un hito en la cultura pop y afectaría fuertemente la imagen del murciélago, quitándole gran parte de su oscuridad y complejidad, abogando por un estilo más cómico y absurdo.
Afortunadamente, todo esto cambiaría en Batman número 217, de diciembre de 1969, un número que marcaría el principio del fin para la Edad de Plata, ya que regresaba a Batman a sus orígenes más oscuros y alejaba de su lado a la figura de Robin, quien originalmente había sido introducido para hacerlo más amigable con los lectores jóvenes. En el panorama juvenil, la editorial MLJ Magazines, creadora de Pep Comics, cambiaba su nombre por el de Archie Comics, lanzando cientos de productos que extendían el imaginario de dicha franquicia, con cómics spin-off siendo el más destacado Sabrina la Bruja Adolescente, además de lanzar una serie animada y álbumes musicales como una de las primeras bandas virtuales de la historia. ¡Maldito cacharro! Oiga, me lo dieron en mi cumpleaños. La Edad de Bronce. No se tiene un punto de partida exacto para definir en qué momento inició la Edad de Bronce, pero la mayoría de los lectores están de acuerdo en que abarcó la mayor parte de los 70s y finalizó en 1985, con la publicación de La Crisis en Tierras Infinitas. El acontecimiento histórico que marcaría esta última etapa clásica del cómic sería la Guerra de Vietnam, un conflicto que, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, esta sería duramente criticada, ocasionando un fuerte ambiente de disconformidad para con el gobierno de los Estados Unidos, y aquí nacería el movimiento conocido como la contracultura, la cual contradecía directamente a los ideales ultrapatrióticos y propagandistas que habían imperado en las décadas anteriores. Es por eso que en este periodo encontraremos historias tocando diversos temas sociales y personajes replanteándose sus acciones, como el caso del Capitán América, quien, desilusionado de actuar bajo la bandera de un país gobernado por corruptos, renuncia a su identidad para convertirse en nómada. También se explorarían consecuencias más realistas para con el actuar de los héroes, al presentarnos la muerte de Gwen Stacy en las páginas de la Amazing Spider-Man número 121. Dentro de este renovado panorama, aparecerían los primeros escritores que en efecto habían crecido leyendo cómics e inyectarían un aire fresco a las historias, dotándolas de más complejidad y madurez. Esto era un avance lógico, considerando que la demografía de lectores también había crecido y estaba deseosa de un contenido menos infantil. Marvel Comics, por su parte, renovaría a sus X-Men, convirtiéndolos en una alegoría a la lucha que se vivía en aquel momento por los derechos de las minorías oprimidas, mientras que DC Comics ficharía al revolucionario escritor Dennis O'Neil en sus filas, para traer toda una oleada de cambios dentro de la editorial. Incluso el movimiento cinematográfico conocido como Blaxploitation influenciaría directamente la industria, con los primeros superhéroes de color protagonizando series propias. Es por eso que en los 70s nacerían personajes tan queridos en la actualidad, como Luke Cage, Blade, Tormenta, Jon Stewart, entre muchos más. Aquí también aparecería la segunda adaptación de la serie live action de La Mujer Maravilla, protagonizada por Linda Carter, quien regresaba al personaje a toda su gloria perdida debido a la censura en las historietas. Irónicamente, esto contrastaba con lo que ocurría en los cómics, ya que una decisión que hasta la fecha es duramente criticada, DC Comics optaría por removerle sus poderes y convertirla en un agente secreto. Muchas otras heroínas como Supergirl, la Mujer Invisible o Batichica también comenzarían a tomar un rol más protagónico dentro de sus respectivos universos, a diferencia de décadas pasadas donde casi siempre fungían como personajes de apoyo. Batman también resurgiría bajo la pluma de Dennis O'Neil, lo regresaba a sus orígenes detectivescos y oscuros, dejando atrás la imagen creada por la serie de los 60s. El maestro O'Neil también sería el responsable de la serie conjunta entre Green Lantern y Green Arrow, donde se explorarían diversos temas sociales como la desigualdad, la discriminación, el abuso de las drogas, por mencionar algunos. Otra dupla de creativos que no se quedaría atrás sería la de Marv Wolfman y George Pérez,
quienes relanzarían a los Teen Titans en una de sus etapas más recordadas y populares, donde por primera vez se introduciría a Nightwing, quien era la evolución del personaje de Robin, siendo ya totalmente independiente de Batman. En la Edad de Bronce también surgirían las primeras colaboraciones entre compañías con títulos especiales, siendo el primero de ellos Superman vs. The Amazing Spider-Man, The Battle of the Century, al cual le siguieron muchos más, de entre los que destacaron Batman vs. Hulk y el ambicioso The Uncanny X-Men and the New Teen Titans. Las sorpresas no paraban, y en un hecho insólito, Jack Kirby, una figura fundamental en el éxito de Marvel, dejaba la compañía para enrolarse en las filas de DC Comics, donde se embarcaría en la creación de su obra más ambiciosa, El Cuarto Mundo, donde se introducirían cientos de conceptos que hasta el día de hoy son parte integral del universo DC, como los nuevos dioses, las cajas madre y el gran villano por excelencia, Darkseid. Pero en el ambiente underground también estaban ocurriendo cosas, ya que durante la segunda mitad de la década de los 70s comenzaría a publicarse en América la revista Heavy Metal, la cual era una adaptación de la versión europea conocida como Metal Hurlant. Esta consistía en una antología de historias desarrolladas por artistas independientes, las cuales, a diferencia de otros cómics contemporáneos, eran completamente disruptivas y explotaban muchos temas tabúes, como la ultraviolencia, el erotismo y el surrealismo. Esta publicación tendría un gran impacto en la industria, influenciando en años posteriores a cientos de artistas, directores de cine o grupos musicales. A finales de los 70s, Superman nuevamente sacudiría al mundo, con el primer blockbuster de la historia protagonizado por un superhéroe, y en el que Christopher Reeve nos regalaría la versión definitiva del kryptoniano, nuevamente consolidándolo como el héroe ficticio más importante del siglo XX. Para el final de la Edad de Bronce, iniciaría una invasión británica de escritores liderada por Alan Moore, quien sorprendería al mundo con su novela gráfica V for Vendetta, publicada originalmente en la revista Warrior y que posteriormente sería fichado por DC para tomar las riendas del cómic Swamp Thing, convirtiéndolo de una simple serie de historietas de terror a un relato trágico con tintes psicológicos y por momentos metafísicos. Algo que hay que destacar de esta nueva generación de creativos europeos es que al no haber crecido en un país de patriotismo tan arraigado como lo era Estados Unidos, se podían dar el lujo de abarcar tópicos como el anarquismo, la crítica mordaz contra los gobiernos y la decadencia del sueño americano. En 1984, Marvel lanzaría uno de los eventos más grandes de su historia, denominado como la Secret Wars, en donde la mayoría de sus personajes participaban dentro de una misma miniserie y que marcaría la pauta para muchos de los eventos que vendrían en años posteriores. Como lo comentamos antes, la Edad de Bronce finalizaría en 1985 con la publicación de La Crisis en Tierras Infinitas, un evento de proporciones colosales que reiniciaría el universo DC y despediría las edades clásicas del cómic para dar paso a las edades modernas en las que actualmente nos encontramos. Sería un camino de medio siglo, pero por fin los cómics habían alcanzado la madurez y se habían consolidado como una forma de arte por derecho propio. Y la mejor parte es que esta aventura aún está lejos de terminar. Esperamos que te haya gustado el video. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, ya que eso nos ayuda a volver más grande esta comunidad. Gracias por sintonizar Nación Cómic, hasta la próxima.